Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Vincent Van Gogh. Aquí estoy, en esta soledad luminosa, plena, habitada de fuegos y ventanas. La casa arde de girasoles como un infierno congelado entre aceites y vientos amarillos. Sordo de tanto silencio y dispuesto a entreabrir cada lirio celestial, cada cristal de paja, cada gota de acero, cada ojo de sangre, cada vidrio de miedo. Así te escribo, sobre las torres de la desesperación, a orillas del Ródano, entre la mezcla brumosa de los óleos, a la hora del Ángelus, a pleno mediodía, sobre el caballo áspero de la pena, con la piedra roja de la desgracia, con la arena negra de la locura, con las sílabas celestes del amor, con la sorpresa blanca de la tela vacía, con el cuervo del hambre sobrevolando mi cama, con la mordedura hirviente del deseo entre el humo agrio de la luz, en el paraíso húmedo de los manteles, en los bares nocturnos. Así, hermano mío, hermanito menor, casi mi padre. Ya la escucharon, es un placer que esté acá en Restos Diurnos. Susana Cabucci, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Todo lo contrario, gracias por invitarme. Susana, estuvimos ya hablando un ratito de toda esta trayectoria, esta vasta trayectoria en el tumultuoso y a la vez hermoso mundo de la poesía. ¿Hace cuánto ya que estás con esto, en el ruedo? Bien, en el ruedo, en lo personal, estoy desde siempre, desde que aprendí a leer y a escribir. En el ruedo público estoy desde los 12 años. Digo, fecha en la que gané el primer concurso literario de mi vida, que me significó una satisfacción enorme, una prueba para mostrar a la familia que ese era el camino. Claro, que sobre todo que no era una inutilidad total, que había señores con nombres importantes del país que le interesaba lo que esta chiquita escribía, y entonces fue muy gratificante. Además, el premio consistía en una cifra de dinero que me permitió comprar los cortinados de toda la casa y mostrar y sentirme completamente feliz. Qué lindo, fue casi como un negocio, diciendo, claro. Mirá, mamá, mirá lo que traje. Observen esto. Qué lindo, qué lindo. Así que no hay como no había mejor dicho, un antecedente de padres con literatura encima o bibliotecas grandes y esas cuestiones, ¿o sí? Sí. Es decir, mi padre había sido en su juventud un gran lector. Uh-huh. Y en la casa de mis abuelos había una habitación destinada al piano y a la biblioteca, y allí yo recibí todas las enseñanzas que alguien puede recibir de los grandes maestros franceses, alemanes, italianos, es decir, los clásicos del mundo, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu padre? Se llamaba José. José. O sea que en esa habitación, ahí don José ya
ya estaba inculcando lo que iba a venir después, ¿no? Vos me vas contando esto y a mí me resulta muy hermoso y gratificante porque uno se va imaginando, uno quiere ser como un testigo de ese momento, de esa creación, con la paciencia, porque con el amor, por supuesto, de un padre a una hija, recordando, ¿por qué no? Seguramente se te deben venir los olores a los libros, en el piano. Uh-huh. Qué bárbaro, qué lindo eso. Sí. ¿Y recordás algún, el autor que sea de esa época, el primero que te haya acercado, tu padre? No, lo que pasa es que él no me acercó. La biblioteca estaba ahí en la casa de mis abuelos. Estaba ahí. Había sido formada por mi padre en sus épocas de lectura, de juventud, y por una de mis tías, una hermana uh-huh. de él. Eran muchos más hermanos, pero esos dos eran lectores. Sí. Y como mi madre era muy enferma y en general me mandaban a que me cuidaran mis abuelos, y no había mucho tiempo para cuidar a esta niña, la niña se iba a la biblioteca. Y allí era el refugio. Era el refugio, y allí me esperaban todos los amigos que me siguen cuidando hasta hoy. Hay algunos o tal vez todos o una mayoría de esos libros en tu biblioteca personal. Sí, claro. O sea que en el momento que decís los amigos que te cuidan hasta es porque de vez en cuando volvés, ¿no? De vez en cuando vuelvo, no solo de vez en cuando, vuelvo permanentemente, no solo a los clásicos, sino a los más actuales también, a los diversos autores, a los que más puedo, relacionados con el mundo de la poesía, aunque no hago total diferencia. Yo creo que la poesía le hace falta a la narrativa y la narrativa le hace falta a la poesía. Es decir, no son géneros que tengan caminos tan separados. Es decir, hay préstamos que se realizan entre ellos que verdaderamente son imprescindibles. De todos modos, esto también lo frecuento porque a la vez transmito mi pasión a través de la experiencia de la coordinación de talleres, ¿no? Talleres de escritura y de lectura que sin duda hacen a la formación de nuevos artistas que a la vez van a ser los encargados de mantener el fuego. Y esos de tu generosidad, digamos, estábamos hablando de eso también al principio fuera de aire, deriva de uno de tus primeros maestros, ¿no? ¿Quién era? Sí, Alfredo Martínez Howard, un escritor entrerriano que había tenido un momento de gran aceptación en Buenos Aires, de tal modo que pasó a formar parte de los grandes nombres de la generación del 40, y que había venido por una cuestión de salud a las sierras de Córdoba, él y su mujer. ¿Cómo se acostumbraba? ¿Cómo se acostumbraba? Sí, estaba en la serranía. Seco que ahora... Exacto, que ahora va cambiando, sí. Sí. Pero en ese momento se recomendaba el clima de las sierras y él se había venido a la Serranita, una localidad cerca de Altagracia. Así es. Y bueno, cuando yo estaba viviendo en Altagracia en ese momento, y como escuché hablar de este gran escritor que vivía cerca, me puse en campaña de averiguar dónde, y fui, era chiquita, tenía 15 años, verdaderamente fue sorprendente que me animara a golpear una puerta y a decir: acá vive un poeta, ni me salía el Alfredo Martínez Howard. Claro. No me había totalmente, no tenía claro el nombre y apellido, nombre, claro. pero toqué la puerta, pregunté si había un poeta, me dijeron que sí, y me hicieron pasar, y yo me presenté
también como poeta, ¿qué iba a decir? Llevando unos horribles y tristísimos versos, digo, una gran pobreza propia de la inexperiencia, pero gozando del respeto de este hombre que me recibió como si yo fuera una colega. Qué bárbaro. Sí. Y ahí estaba la señal también, ¿no? Ahí estaba la señal. De ir siguiendo y de ir estimulando todo ese camino que se iba abriendo de a poquito, de a poquito. ¿Y cuánto estuviste con este poeta? Tuve más o menos 2 años yendo y viniendo casi diariamente. Pero sigo con él hasta el día de hoy. Me refiero a que todo lo que me dio después devino en una clase de elección por los caminos que fue presentándome la vida, que fue siempre en consecuencia con lo charlado en su casa, con lo leído en sus libros, porque era muy generoso y me prestaba sus mejores libros y me daba una lista de autores para que conociera, porque evidentemente mi formación tenía un determinado límite, la biblioteca de mi abuelo, claro, que era muy importante, pero me faltaba mucho aún. Claro, sí, aparte faltaba la mano de esa más de más experiencia que te diga, mira, agarra el otro, que te va direccionando, porque también va viendo cómo escribís más o menos, entonces. Pero claro, como una corrección, un detalle, apuntar a algo que había logrado alguien y que yo podría probar por ese lado, de ese modo, pero además él tenía visitas muy importantes. Quiero decir que, por ejemplo, Burnichón, este gran editor, lo visitaba, lo publicaba y lo visitaba, y él lo sentaba a que me oyera. Los que iban tenían que escuchar a Susanita, que como si, y pobrecitos, es decir, como digo pobrecitos en el sentido de que es posible que no les gustara lo que yo hacía, pero él me estaba reforzando. Él estaba afirmándome en una vocación y sobre todo me estaba sosteniendo como ser humano, porque yo me había ido precisamente por la enfermedad de mi madre, porque yo estaba muy sola. Entonces había ido a casa de una amiga en Altagracia y eso fue lo que me hizo llegar hasta su casa de la Serranita. Por lo tanto, ese espacio que me brindaba entre sus amigos era también una forma de afecto que no olvido jamás, ¿no? O sea que podemos decir que en esa soledad la poesía te abrazó en el valle de Parabachasca. Así es. Para no soltarte más. No, nunca más. Ahí, un abrazo cálido. Sí, permanentemente. Además, me consiguió marido. Claro. Quiero decir que se estaba formando en Córdoba un grupo que se llamó el Taller del Escritor. No existían los talleres, no tenía modalidad de taller, pero se llamaba así por una experiencia recibida desde Chile, en la que se trabajaba, era el lugar de trabajo como un taller real, ¿no? Entonces fuimos, él me escribió una carta para quien dirigía en ese momento este grupo, que terminó unos meses más tarde siendo mi esposo, que es actualmente, aunque ya no es mi esposo, el padre de mis hijas y el abuelo de mis nietos. Qué bueno. O sea, y amigos y toda una serie de experiencias que siguen durando para siempre. La poesía te trajo todo, entonces. Todo, sí. Y te sigue trayendo. Sí, de alguna manera. Sí, sin duda. También, por ejemplo, te ha permitido viajar, Uh-huh. conocer
uno dice, sí, la poesía te hace conocer nuevos mundos, sí. Aparte de los imaginarios, los reales también. Te han invitado a muchos países. Y me contabas también esta experiencia que creo muy importante es destacarla. ¿Qué había pasado en Cuba? ¿Me habías contado? No, que uno lo sabe porque ha leído, pero tuve la experiencia. Hay una plaza que se llena, porque hablábamos del público que va a escuchar poesía, ¿no? Claro. De los reducidos que son en general. Es todo siempre medio elitista y así medio es, sí. De círculos pequeños que parece que si pasan las 10 personas, no, claro. Ya no es tan poesía, pareciera, pero no. Todo depende del acercamiento que las personas, que los sistemas educativos, etcétera, le den a la poesía, ¿no? En este caso, parece que en Cuba tiene una gran importancia. Eso me pasó en Siria, donde también viajé por la poesía y me parecía increíble porque ser poeta casi es como acá ser un futbolista. Es decir, la gente te sigue, te saca fotos. No se puede creer la valoración que un poeta y su obra, o en este caso la obra no porque no la conocía la gente, pero el orgullo para los familiares, tener un poeta en la familia. Eso te lo cuento después, pero ahora termino con Cuba. Sí. Cuando fui invitada a un festival de poesía en La Habana, hay una plaza que se llena de público, pero así multitudes que van a escuchar poesía. Y van a escuchar poesía porque les interesa. Del mismo modo que cuando invitan a los invitados, los hacen visitar distintos lugares, museos, fábricas. Uno se recibe la escucha de 200 obreros que tienen una mirada de absoluta comprensión y entusiasmo mientras quien escribe va leyendo su trabajo, es decir, un entendimiento del lenguaje poético y una alegría compartida. Una alegría, una sensibilidad. Absolutamente, también. Sí. Que es el resultado de un trabajo, ¿no? A través de la educación. Así es. Y uno por ahí, porque esto había salido fuera de aire la conversación, porque uno fantasea con que parece que como acá no pasa, acá en la Argentina no pasa de eso de grandes multitudes, pareciera que no pasa en ningún lado y resulta que en Siria podés ser alguien, un ídolo prácticamente, sí. Desde las letras y sí. Desde lo que podés generar por un poema. Así es increíble la aceptación y la valoración que tienen los poetas en esos países. Yo estuve en Siria, pero supongo que en el Medio Oriente debe haber algo semejante. Sé que en el Líbano es igual. Hablando de Siria, Líbano y Medio Oriente, podemos hacer la pequeña pausa para este segundo poema, que es esta historia que tiene que ver con tu familia, ¿no? Sí, mis abuelos paternos eran de Siria, de un pequeño lugar cerca de Damasco que se llama Maalula, sí. Que es una ciudad cristiana. Y bueno, mi padre nació en Damasco y cuando viajaron a América, mi padre tenía 2 años, pero eran mis abuelos más cercanos, digamos, los que vivían en la misma localidad en la que vivía yo, sí. Jesús María, sí. Y entonces todo lo relacionado con ellos, porque entre los libros también había libros escritos en árabe, ¿verdad? Que nunca entendí, pero que eran
Es una joya familiar. Es una joya familiar, igual que los alimentos, un tipo de comida, un tipo de necesidad de relatos, por ejemplo. Es decir, al atardecer se sentaban al lado de una fuente que con agua, incluso con caída de agua que habían construido, y contaban historias, contaban cuentos. ¿Y dónde estaban situados esos cuentos? No, eran memoria. Memoria. Eran de memoria oral, sí. O sea, ya del Medio Oriente, sí, de sí. Suzón. Qué bueno, qué mágico todo. Sí, qué mágico, qué mágico. La palabra es esa, mágico. Sí. Bueno. Cuando yo estuve invitada, porque me habían traducido, estuve parando en casa de Janet Cabucci, una prima de mi padre. Es decir, fui invitada por el gobierno sirio y alojada en un hotel muy hermoso, pero después me quedé para vincularme con los familiares, ¿no? Que no sabía que existían, que no tenía la menor idea cómo dar con ellos, pero que al yo ser poeta y ser anunciada por los medios, vinieron a buscarme al hotel y estuve en casa de ellos, de varios, en distintas localidades incluso. Una noche, ahora no hace mucho, hará 1 año y medio, 2 años, un teléfono a las 4 o 5 de la mañana me despertó y era ella, Janet, que me pedía casi llorando: Susana, escriba sobre Siria. Por favor, Susana, escriba sobre Siria. En un medio árabe, medio inglés, medio francés y medio castellano, me lo pidió. Y bueno, esta es parte de la respuesta. El título es Siria y dice: ha despertado seguramente temblorosa, ha escuchado los ayes ascender las piedras de Sednaya, ondular por las cambiantes dunas hacia el desierto, reptar entre los arcos de Palmira, crecer en los olivos. Por favor, querida, dice, desde ciudades inolvidables a la hora del sueño, por favor, querida, insiste, escriba sobre Siria. Juntas hemos visto los juegos del Mediterráneo frente a las costas de Latakia y las manchas lejanas de la tierra turca a través del mar. Sabe que escuché conmovida 5 veces al día el hondo llamado a la oración que surge poderoso y verdadero desde las mezquitas, desde sus altos minaretes. Sabe que me gustaba caminar hacia el Zoco al-Hamidiye para oler los tejidos y las especias. En mitad de la noche ha querido llamarme, a pesar de los años y la distancia. Debió recordar que en la feria del libro de Damasco me vio adquirir obras escritas en un idioma que no leo y que algo en mí reconoció los signos, esas suaves y delgadas canoas sobre el papel, esas líneas de arenas y de vientos. Janet, la prima de mi padre, no usa velo. Simplemente lo prefiere así. Ella es cristiana, Falles, su esposo, musulmán. Hemos viajado al mar, hemos nadado juntas vestidas con trajes de baño occidentales, como las cristianas y las judías, mientras las musulmanas jugaban en el agua, con sus largos vestidos mojados, adheridos al cuerpo, más sugestivas que las turistas europeas que extendían sus claras y desnudas figuras en las playas doradas. ¿Qué sé? ¿Qué desconozco para que ella repita varios meses después? Susana, no lo olvide. Suena firme su voz en el teléfono. Escriba sobre Siria. ¿Qué espera? ¿Qué me pide? Hablaré de Quneitra, del pasto crecido sobre los escombros, de los testimonios del Golán. Ibrahim me muestra unos montículos de nada y dice: esta era mi casa. Por esta calle iba a la escuela cada mañana y señala la escuela, lo que debo creer que fue una escuela, cemento y hierro arrasado por las topadoras. ¿De quiénes eran las tumbas? ¿Cuántos lloraban entre los olivos? Alguien preguntó sobre la poesía después de Auschwitz.
También yo lo pregunto desde las ruinas de Quneitra, sus hospitales muertos, sus calles incendiadas, las infinitas filas de cruces blancas sobre la vergüenza del mundo. ¿De quiénes son ahora las tumbas? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos están llorando entre los olivos? Susana Cabucci, y si ella, mientras tanto, la voy alargándolo un poquito porque ya estamos en el final. Si querés, Susana, te invito a que tomes el mate para, para que puedas recuperarte un poquito también. Muchas gracias. Qué intenso, qué intensidad, toda esta descripción. Estábamos también hablando un poquito fuera de aire de esto de que por ahí en Occidente pareciera que piensa que en esa sección hay destrucción y petróleo y no vives personas, no hay cultura, no hay nada. Solamente eso, solamente escombros de algo que estuvo, que parece un holograma y resulta que no, que hay personas. Sí. Y cuando alguien como puede, te está diciendo, por favor, Susana, escriba de Siria, escriba sobre Siria. Cosa que seguramente para ella era muy importante. Yo, ahora que existe el acercamiento, no solo que existe Internet, sino que yo he podido dar con ese mundo extraño, y ella también. Le he enviado esta parte del poema. Sigo trabajando para un libro, pero esta parte del poema la recibió y seguramente se lo han traducido para que pueda leerlo y entenderlo. Mientras yo sentía el compromiso porque sé el valor que se le da a la poesía y sé lo bien que a ella le debe haber hecho, a ella y a toda la familia, poder decir que una poeta de Occidente se ha ocupado de su dolor. Fuerte realmente. Sí, fuerte. Susana, ya nos quedamos prácticamente sin tiempo de programa. Yo podría estar charlando un rato largo. Yo también, porque me hace sentir muy cómoda. Bueno, muchas gracias. Después de este momento de libros, de bibliotecas de abuelos hechas por padres y tíos y de pianos ahí observando, y de un poeta en Parabachasca, y después de todo este recorrido por la dicha que te trajo toda la poesía, la verdad que bueno, no me queda más que felicitarte y también agradecerte por haberte acercado aquí al programa, y te invito para que cierres esta última partecita, para que leas un poema más, y es todo tuyo estos minutos. ¿Cómo no? Bueno, no lo tenía separado, ¿me esperas un momentito? Sí, cómo no. Adelante. Les recordamos a los oyentes acá en www.radiolif.com que estamos con Susana Cabucci. Bueno, voy a leer un poema que se llama Pasos. He bebido las aguas del Shuam como si no estuvieran contaminadas. A orillas del río silencioso crecen flores amargas sobre las que he descansado leyendo, y no he pecado sino lo necesario. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.